Saludos y bendiciones, su hermano y amigo Dexter Alejandro. La palabra de Dios nos cuenta que muchas veces Jesús permitió las crisis y a veces hasta parece que Él las provocaba en la vida de los discípulos. Estas crisis obviamente no tienen el objetivo de destruir a los discípulos, pero sí de edificarlos. En una de esas ocasiones nos cuenta el Evangelio según San Mateo que habían terminado de un trabajo excepcional de evangelización, habían dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y los apóstoles pensaban que ahí se terminaba la jornada y que era tiempo de descansar, pero Jesús tenía otros planes, de tal manera que los va a enviar al otro lado del lago y les dice: váyanse ustedes, yo me quedo a despedir a la gente, y los mete en una crisis. ¿Por qué? Primero, porque los desinstala de la comodidad de haber terminado un día de misión en el que ellos pensaban: aquí terminó por hoy nuestra jornada. Segundo, porque lo que se avecinaba era bastante complejo, es decir, venía la tormenta, venía la oscuridad, venía la soledad, porque Jesús no iba a ir con ellos. En fin, todos los factores para una tormenta perfecta, es decir, un problema mayúsculo para la vida de los discípulos. Y yo quiero resaltar que es Jesús mismo quien pone en esas circunstancias a los discípulos. Me da para pensar entonces que Dios muchas veces, el Señor, permite las crisis y a veces las provoca en mi vida para que yo crezca, madure, me fortalezca, porque el tiempo de crisis es tiempo para crecer, pero también es para sustraer de la crisis una lección, una perla, una joya, un diamante que nos ayudará a enriquecer nuestra vida espiritual. Conocemos la historia y sabemos que se desató la tormenta, la oscuridad, lejos de la playa, llenos de miedo, todos los elementos para decir: aquí se terminó todo, nos vamos a hundir. Sin embargo, el Evangelio nos dice que vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas. Y cuando ellos lo vieron, Pedro, el príncipe de los apóstoles, se anima a hablar con el Señor en medio de la crisis. Y le dice precisamente, versículo 28, en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo: Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Cuando estaba lo más fuerte de la crisis, Pedro se anima a hacer una oración muy osada, muy valiente. Primer fruto de la crisis. Cuando estás conectado con la realidad del Señor, te lanzas a hacer cosas que en otras circunstancias no harías. Pero Pedro tuvo la experiencia de caminar sobre el agua cuando estaba en medio de la crisis. Si Jesús se lo hubiera platicado, tal vez Pedro no lo hubiera querido. Jesús había caminado sobre el agua seguramente en otras ocasiones, posiblemente, y los discípulos lo habían visto, pero una cosa es que Jesús camine y otra cosa es que el discípulo camine, y para eso hay que estar en medio del mar. Le dice Pedro a Jesús: mándame ir sobre el agua. Osada la oración que hace Pedro. Vas creciendo en medio de la crisis, cada vez pides cosas que van desafiando a la fe, y Jesús, al ver la osadía de Pedro, le contesta como yo creo que Pedro no pensaba que le iba a contestar: ven. Lo desafía a dar el paso. Pedro entonces se baja, comienza a caminar mientras mantiene la mirada fija en Jesús. Pero al paso del tiempo se distrae de la mirada, amplía la mirada y comienza a ver a los lados y ve las olas que están creciendo, ve la lluvia que arrecia, siente el viento en contra y dice el texto: comenzó a hundirse. Aquí está la clave de lectura de este texto del Evangelio. Si tú te desenfocas de Jesús, te vas a hundir. Enfócate. En medio de la crisis, enfócate en Jesús. No pierdas los oídos, la mirada, la concentración de Jesús, que te está hablando en medio de la crisis y te está diciendo: salte de la barca, camina, cree en mí, confía en mí. Es que nos pasa muchas veces que cuando estamos en una situación adversa, precisamente de eso, de economía familiar, de enfermedad, de trabajo, en la parroquia,
tantas crisis que se presentan alrededor nuestro, nos desenfocamos de Jesús y empezamos a pensar en soluciones aledañas, en soluciones paralelas, y es ahí donde te empiezas a hundir. ¿Cuál es el mensaje que nos da este texto? Dice aquí que mientras Pedro se bajó y puso su mirada en Jesús, dice así, se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Mientras tú vayas hacia Jesús, ten la certeza de que te mantendrás sobre la crisis. Si tú empiezas a escuchar otras voces de acá, aquel que tiene soluciones, aquel que supuestas soluciones, supuestos resultados, supuestos, te vas a hundir. Hermano, yo te quiero decir el día de hoy, enfócate en Jesús, en su palabra, su presencia real en los sacramentos, en la vida comunitaria. Allí está Jesús y desde ahí te está diciendo, ven. Primera lección, no te desenfoques. Recibe este diamante de la palabra de Dios que te ayuda a caminar en medio de la crisis. Que Dios te acompañe.